Bienvenidos amigos y amigas de este espacio de Abonando la Tierra para el Día del Señor. Vamos a continuar con nuestra meditación del Evangelio Dominical de este domingo 24 del tiempo ordinario. Padre Miguel, Padre Victoriano, que les toca dar ideas de este Evangelio. A mí me toca interrumpirlos. Interrumpir, como siempre. Claro, será un placer. Gracias, Miguel. Bien. Jaime, ¿lees tú? Sí, también, claro. Sí. Bien. El Evangelio según San Mateo. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. ¿Qué tal? Pues es un texto que sigue el texto de la semana pasada, ¿no? Es la continuación prácticamente, y que sobre todo en la primera parte, pues tiene ahí un vínculo muy profundo que tiene que ver con cómo la oración en común, ¿no? Como la presencia de Dios en la comunidad ¿cómo diríamos? Se traduce de alguna manera en una solicitud por el hermano que pues cae en pecado o está, como decíamos la semana pasada, haciendo daño a la comunidad, ¿no? Haciendo daño. Entonces, pues Pedro siempre causa ternura, porque ya lo hemos dicho, aquí se parece mucho a nosotros, o nosotros nos parecemos mucho a Pedro, porque somos así, ¿no? Como impulsivos, o a veces hacemos cosas. Y entonces le lanza la pregunta en esta primera parte a propósito del perdón: ¿cuántas veces hay que perdonar? 7 veces, ¿no? Y parece que hace referencia a una práctica judía donde estaba prescrito que se podía perdonar hasta 3 veces un mismo pecado, ¿no? Entonces, pues Pedro se lanza, ¿no?, a la generosidad y dice hasta 7 veces. Y le responde Jesús: pues no, Pedro, 70 veces 7.
que para algunos autores pues hace referencia al grito de venganza de Lamec, ¿no? Que quería que pagaran los demás 70 veces el castigo que Dios le había dado a Caín, ¿no? Entonces, del perdón ya hemos hablado, ahí Conversando en la Fe hicimos un programa, dos programas sobre el perdón, y entonces solo subrayo cómo en realidad la cuestión del perdón tiene que ver pues con un proceso de liberación, como ya decíamos, ¿no? El perdón no es de ninguna manera como un acto impuesto o una postura de superioridad moral, porque yo soy muy bueno, entonces te perdono, o todo eso que ya decíamos, sino un proceso de liberación que, como decíamos en aquella ocasión, tiene que ver con mi propio proceso, pero donde necesito la ayuda de Dios. No puedo quedar en esta situación de soltar, ¿no? De restablecer la armonía conmigo y para los demás, si no es también por una experiencia de la misericordia de Dios. Entonces, el perdón, creo que, como decíamos en aquella ocasión, es un componente central de la experiencia de fe. Porque de otra manera pues no hay una posibilidad de una convivencia entre los hermanos que pueda ser constructora, que pueda ayudar a crecer, por supuesto desde el punto de vista de la fe, pero también a crecer como humanamente, digamos, desarrollo personal, pero también como posibilidad de éxito y de estar en este mundo de una manera más creativa y productiva. ¿Por qué? Porque el no perdón, o lo que llamamos rencor, o odio, ocupa mucho tiempo y mucho esfuerzo en nuestra vida, de tal manera que el perdón, el no perdón, te estaciona en el pasado sin poder estar en el presente y, bueno, condicionando de una manera atroz el futuro. El rencor es una cadena que se va haciendo cada vez más gruesa y creo que nos resulta claro ver que cuando Jesús pone el acento, a mí me parece maravilloso, porque cuando Jesús pone el acento en el aterrizaje del amor como perdón, ¿no? O de la misericordia como perdón, pone el acento en la posibilidad de que yo pueda ser una mejor persona según el proyecto de Dios. Una persona libre, una persona que aprende del amor de Dios a ser generosa, a ser misericordiosa, a generar también un dinamismo de transformación a mi alrededor, ¿no? Porque obviamente siendo yo una persona tóxica, pues enveneno a mi alrededor todo lo que existe. Entonces, como digo, me parece una revelación muy importante esto del perdón, y entonces podemos entender no como un mandato absurdo de un Dios que no entiende la naturaleza humana, sino como una amplia posibilidad de crecimiento. Entonces, por eso
nosotros no podemos decir y rendirnos ante la dificultad que ciertamente puede comportar el perdón, sino abrirnos a qué es lo que nos está invitando Cristo Jesús en esta invitación al perdón. Y entonces puedo entender que se hace importante, imprescindible, necesario, ¿no? Que yo pueda ir aprendiendo a no quedarme con cadenas o con cadenitas o con cadenotas a lo largo de mi vida en la relación con los demás. Porque yo creo que todos hemos experimentado como algún resentimiento o algún sentimiento de odio nos condiciona de tal manera que, no sé, como dicen en mi pueblo, apenas la veo venir y hasta las tripas se me retuercen, ¿no? Es decir, hay una animosidad que me quita la paz de entrada. Y entonces estoy siempre estacionado, como decía, siempre estacionado en el pasado, porque eso pues ya ordinariamente son cuestiones pasadas. Entonces, esto muy importante, y yo creo que nos ayuda a entender también la segunda parte, que es este relato de la deuda de estos dos siervos, ¿no? Y me parece que revela en primera instancia que el perdón, como el amor, tiene esta doble vía, es de ida y es de vuelta. Es decir, si yo no soy capaz de recibir el perdón como un don, ¿no? Como un regalo también, como un acto generoso también, entonces me cuesta trabajo también ser generoso, ser amoroso, perdonar al prójimo. Y el esquema pues es el mismo, aunque Mateo pone ahí 10,000 talentos, ¿no? Es un friego. Yo no sabía, un talento es prácticamente un lingote, ¿no? Que mide por ahí de los 30 y tantos, pesa por ahí de los 30 y tantos kilos, que puede ser de plata o de oro. Y entonces, tú imagínate la cantidad de la deuda, ¿no? Dice Giuseppe Flavio que es la cantidad que recibió el César al anexarse Judea, ¿no? Allá por el año 60 a.C., por allá. O sea, yo dije, voy a hacer el cálculo, porque ya ves que la lectura litúrgica dice millones, ya lo traduce en millones, ¿no? Pero yo creo que fácil son billones, porque si estamos hablando, es una barbaridad de kilos de oro, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es esta imposibilidad, me parece a mí, del primer sujeto, esta imposibilidad de abrirse al perdón. No se deja tocar. Que el fulano sale y eso que le iba a hacer el patrón, lo hace con el que le debía. Dice, le debía 100 el fulanito, imagínate, pues no hay comparación, ¿no? 100 comparado con 10,000 es enorme. Pero me parece que hay también una indicación que es muy poderosa. En la vida cristiana, la misericordia, el perdón, va más allá del legalismo jurídico.
Es decir, puede liberar más allá, porque cuando te quedas nada más en el legalismo, entonces ya no hay experiencia de la misericordia, porque la parábola no está diciendo que no le debía, sí le debía muchísimo, 10,000 talentos, ¿no? O sea, es muchísimo, 10,000 talentos. Es muchísimo. Es decir, sí hay ahí una falta, sí hay ahí una deuda, sí hay ahí una... Pero eso que tantas veces hemos entendido como si yo no perdono, Dios no me perdona, como si Dios fuera un cuentachiles o un justicialista o un legalista, ¿no? De ninguna manera. Me parece más bien que la apertura es hacia que la comunidad necesita ir haciendo un esfuerzo más allá de lo legal, ¿no? Yo creo que teniendo en cuenta lo de la corrección fraterna, todo el proceso que vimos la semana anterior, podemos entender que entonces el perdón en la comunidad necesita vivirse de una manera que nos lleve al Padre, es decir, el ser misericordiosos, como es el Padre misericordioso, que va más allá del acto meramente justicialista. Porque igual, el que se queda solamente en el justicialismo, así está escrito y así está la ley, bla, 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 pues ya no es posible abrirse pues a la experiencia del amor, como le sucede al primer personaje, que no logra abrirse a la experiencia, no entendió el perdón. Entonces por eso va y le hace justicia al otro, pues tú sí me pagas. Entonces, en un acto ahí hasta tantas veces como irracional, ¿no? Lo mete en la cárcel hasta que le pague todo lo que le debía. ¿Y quién va a trabajar para que le pague el fulanito? ¿No? Así es el legalismo, así de irracional. Entonces, creo que hay esta apertura a cómo la construcción en las relaciones de la comunidad necesitan nutrirse de la experiencia de la misericordia que Dios me tiene. Porque este es el punto. Porque si no, como dice San Juan, ¿no? En su carta, si no reconozco que el amor es la experiencia de sentirme mirado y querido y acompañado y bendecido por Dios, pues queda ahí como muy desdibujado el mandamiento amoroso de Jesús, queda ahí como una cosa pues rara, ¿no? Y entonces me parece que en el caso del perdón pues es exactamente el mismo. Yo no puedo dejarme avasallar por las heridas del pasado, con todo y que pueda yo tener razón de que me hicieron daño, de que recibí una injusticia, de que haya pasado lo que haya pasado, pero ese vasallaje, pues queda, me afecta pues mayormente a mí, a veces exclusivamente a mí, y me abro poco a la posibilidad de ser libre y puedo ser, como muchas veces sucede, una persona tóxica para los demás. Pues eso. Pues sin lugar a duda, el trasfondo de esto es esta experiencia comunitaria. El evangelio anterior termina diciendo, bueno,
si dos de ustedes se reúnen para pedirle al Padre, pídanle lo que quiera, Él se los concede. Habla de esta experiencia profunda entre la comunidad, entre hermanos, con el Padre, y es Jesús quien va revelando esta verdadera naturaleza de la comunidad, ¿no? Es Jesús quien lo va revelando, es Jesús quien va diciendo que Él está en el centro, pero revelando esta comunión con el Padre. Entonces, creo que a partir de ahí, hoy la pregunta de Pedro, pues también tiene esa connotación, es comunitaria. Hay un deseo de perdón, tal vez, hay buenas intenciones por perdonar, por librarse de los resentimientos o rencores, por supuesto. Y Jesús empieza a hablar de una parábola del reino, es decir, les revela al Padre que perdona cosas desproporcionadas, revela también nuestras limitaciones porque no perdonamos ni un poquito. Como que esta parábola revela este misterio de la comunidad que desea perdonar, pero que se encuentra a veces imposibilitada para ver primero el perdón que viene del Padre, que está allí, y el perdón que podemos ofrecer. Entonces, yo creo que la experiencia comunitaria es que Jesús va indicando de qué forma ir caminando en ese sentido, que la experiencia del perdón, además de que nazca de nuestras buenas intenciones, de librarnos de todos esos resentimientos que tenemos, pues nace de esta relación profunda con el Padre. Y ya al final del Evangelio, pues sí lo dice, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Perdonar de corazón, pues significa lo que decías, Padre Victoriano, que es ir más allá de la ley. Perdonar de corazón significa que, pues sí, Dios me ha perdonado, que yo en mis intentos por ir perdonando voy comprendiendo lo que Dios me ha perdonado a mí. Y entonces así se hace la comunidad, así se consolida la experiencia de comunidad. Donde quiera que pertenezcamos, hace 8 días estamos viendo que pues estas comunidades, ya sean nuestras parroquias o la misma familia o estos núcleos que son pequeñas comunidades, pues pueden ir experimentando este perdón más allá de la ley, más allá de lo legal, sino a partir de una experiencia real de encuentro con el Padre, con Dios. Y bueno, yo creo que esta parábola es lo que Jesús propone a su comunidad, a sus discípulos, propone una experiencia del reino, propone una experiencia de perdón, que es experiencia de perdón. El reino de los cielos es semejante a una experiencia de perdón profunda que pues en el fondo va a consolidar una vida comunitaria. Por ahí también yo lo vería, con este trasfondo comunitario, por ahí. Muy bien, muy bien. Yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho. Bueno, excepto yo tengo otra información, otros datos de los talentos. Eran 60 kilos. 60, no, pues peor. Mucho peor. Peor. O sea, eran lingotes de oro. Bueno, no tan grandes porque el oro pesa mucho, pero sí costaba trabajo cargarlos. Un lingote de 60 kilos de oro. O de plata. El lingote era más bien de oro. El talento era de oro. Bueno, excepto que tengo otros datos, hay que explorarlo más, porque pues, los arqueólogos y los investigadores a veces no se ponen de acuerdo. Pero yo veo el perdón como un acto evolutivo. Lo primero que se nos da es el rencor, el resentimiento, la venganza, la maldición. La maldición. En las sociedades antiguas la maldición era muy frecuente. Y cuando Jesús arma su comunidad, la comunidad tiene que tener otros criterios en medio del mal que está rodeándola, ¿no? En medio de las maldiciones, de la venganza. Ciertamente un detalle de maduración es la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y yo creo que ese es un avance ciertamente a la venganza que se daba entre la sociedad. Pues yo creo que saliendo de las cuevas, ¿no?
saliendo de la época de cavernícolas. Porque así era. Si pensamos en el 2000 años antes de Cristo, en la época de Abraham, estaban saliendo de las cavernas, estaban los primeros intentos de sociedades, ¿no? Y entonces, la ley del talión era un avance con respecto a las venganzas, pues, radicales, ¿no? Las venganzas de que tú me sacaste un ojo, yo voy y te mato, ¿no? Pero el perdón es un acto evolutivo muy, pero muy grande. Es un salto evolutivo muy grande. El perdón no estaba ni visto por las sociedades antiguas. Era como la infancia, cuando nosotros le decimos a los niños, defiéndete. Pero cuando hay un acto evolutivo, hay una evolución en la persona, una madurez, ya le exigimos que perdone porque esa es la exquisitez como lo decías, de la convivencia humana. Sin ese perdón no hay convivencia posible. A pesar de que la ley del talión había una convivencia muy pequeña, el perdón a los hermanos era un acto evolutivo. El segundo acto evolutivo es el perdón a todos. Necesitamos una madurez. Y esa madurez, estoy de acuerdo que solo con la experiencia de Dios tenemos, con la experiencia del Dios amor, el Dios amor que nos perdona un montón de talentos, un montón de kilos de oro que le debemos. Y entonces ese paso evolutivo no es el final de la historia. El final de la historia es perdonar como Dios nos perdona, no solo como nosotros perdonamos. Es decir, a la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Tú apuntabas 70 veces 7, que era más de 3 veces, ¿no? 7 hasta 70 veces es decir, el número perfecto es 10, el número total es 7, entonces la totalidad en la perfección, 70 veces. Y Jesús le responde, no, tú tienes que perdonar hasta 70 veces 7. Es decir, hasta 7 veces el número perfecto de la totalidad del perdón. Es decir, como Dios perdona. Nosotros tenemos la obligación de parecernos a Dios. Y esto es un salto cualitativo de evolución. Si el perdón era un salto cualitativo de evolución, este es un salto que nos convierte en seres espirituales, en seres que se parecen a Dios. Y entonces, ante eso, pues nada nos puede retener. Ante eso, no tenemos nada que podamos decir, no, esto no lo puedo perdonar. No, estamos llamados a perdonar como Dios perdona. Es decir, patrón que perdona a su siervo de una cantidad inconmensurable. Y es la prueba, bueno, el ejemplo para que esta persona aprenda a perdonar a los demás. Y si aprendemos a perdonar a los demás, disfrutamos del perdón de Dios. El perdonar 70 veces 7, como tú le decías, es un dato de libertad. Es muy riesgoso el tener un perdón escaso, el tener un perdón condicionado, a que nada se nos salga del régimen de perdón que nosotros tenemos. Yo puedo perdonar hasta esto y más allá no puedo perdonar. Es un régimen de perdón que nos autoinfligimos. Pero el parecernos a Dios
y esto lo escuché por primera vez de César Corres. El perdón humano es 3 veces, ¿no? El perdón superlativo es 70 veces. Pero el perdón de Dios es 70 veces 7. Es siempre de los siempre y los siempre y de los siempre. Y no importa la cantidad de deuda, Dios perdona siempre. Y este hecho contundente del perdón de Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino beneficia a los demás, y por el beneficio de los demás nos beneficia a nosotros. Es decir, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es otra cosa, sino que yo puedo disfrutar de tu perdón a la hora y simultáneamente cuando estoy perdonando a los demás. Este perdón que me das, no lo puedo disfrutar hasta que aprendo a perdonar a mis semejantes, como tú me perdones en mí. Y entonces se disfruta mucho, se disfruta mucho. El cristianismo nos hace avanzar a un estadio de madurez, a un estadio de humanidad, que no es nada más la humanidad, sino que nos desprendemos profundamente de la humanidad y nos hacemos como Dios, como Dios. Nos asemejamos a Dios, nos hacemos hijos de Dios, que no involucra la eliminación de la humanidad, sino la humanidad que se proyecta a otra realidad, que pues, es un gozo estupendo, es un gozo. Por eso Jaime decía que le llamaba la atención que esta fuera una parábola del reino, porque el gozo del reino se da por el perdón y el disfrute del perdón de Dios. Sin eso no podemos disfrutar del reino, no podemos disfrutar de la libertad de los hijos de Dios. Y mucha gente dice, esto es muy difícil. Pues no, es más difícil no perdonar, es más difícil, es más complicado estar empantanados en el resentimiento y en la venganza, en el resentimiento que no nos deja avanzar y que no nos deja ser libres. Yo lo vería por allí, en el grado de maduración, en el grado de evolución. Por eso Jesús nos dice, bendice a los que te maldicen, porque en la antigüedad la maldición era muy frecuente. Se maldecía no solo a los vecinos, a los enemigos, sino hasta a los papás, a los hijos se les maldecía mucho. Y se les decía de groserías y se les dejaba caer palabras contundentes de maldición. Estas son las groserías. La grosería es maldecir a una persona y determinarla, ponerle una etiqueta, hasta a Dios lo hacemos, a los dioses los hacemos cómplices de la maldición. ¿Te acuerdas tú en Italia, Victoriano, cómo maldecían al árbitro en los partidos, a los vecinos, a los enemigos? Esa era una tradición romana, romanísima. Nosotros tenemos groserías. Inmortal. Sí. Se les recordaba a sus muertos, a sus antepasados, y es como nosotros queriendo ofender, les recordamos a la mamá, y es una mentalidad de maldición. De maldición. Y eso era típico en las culturas antiguas. Jesús nos enseña a evolucionar. Eso me late, me parece una explicación muy, muy padre. Efectivamente es un salto. Es un salto que se necesita experimentar, porque creo todos tenemos esta experiencia de estar atorados por algo que nos hicieron.
o que decimos que nos hicieron, a veces es nuestra fantasía, pero por algo real o inventado, tantas veces nos quedamos ahí en el pasado estacionados sufriendo de manera absurda e inútil. Entonces, efectivamente, aprender el perdón es un salto evolutivo, dices tú. Me gusta, además. Muy bien. Muy bien, pues hay como, yo creo que muchas cosas que pensar con respecto a nuestro modo de estar en este mundo y de estar con los demás, ¿no? O de no estar, porque también es eso, de no estar con los demás. Y estos evangelios, el evangelio de la semana pasada y pues nos llevan a revisar la vida comunitaria, que es tan importante ir recuperando e ir construyendo en nuestra experiencia de fe, porque de otra manera no hay como una vida cristiana como tal, sino es en la experiencia comunitaria. Y entonces, pues creo que nos da pistas muy, muy importantes y muy poderosas el Evangelio de la semana pasada y de esta semana en orden a estar con los hermanos, ¿no? Para poder cantar con el Salmo, cuánto es bello, cuánto es hermoso que los hermanos estén juntos. Bueno, pues esta es la lógica, ¿no? De los hermanos juntos, donde se goza, como decías, donde se disfruta la vida cristiana. Ajá, ajá. Muy bien. Pues muy bien. Pues ahí está. Sí. Jaime, ¿quieres agregar algo? Pues que hace eco también a pues, las palabras de Jesús, ¿no? En el Evangelio de Juan, ¿no? Lámense los unos a los otros como yo los he amado. Pues es toda esta experiencia ya de plenitud, de plenitud, ya evolución completa. El amor ya es como de Dios, es de Dios. Entonces, sí, me hacía eco ahorita que comentaban que es perdonar como Dios, o sea, es perdonar todo y siempre. Pues sí, es de Dios, y ya con esto del Evangelio, según San Juan, de estas frases, sí, sin lugar a dudar, quiere esa dimensión. Sí. Divina. Sí, es como ir a un paso más. Ya somos seres humanos, ya evolucionamos de todas nuestras torpezas, pero nos falta dar un paso de evolución a ser hijos de Dios. Y todavía no se nos muestra lo que seremos. Todo es Juan, la primera carta de Juan, que dice que pues, todavía no se nos manifiesta que lo que seremos. ¿Cómo seremos? Sí. Y podemos hacer una proyección acerca de las palabras de Pablo, ¿no? Ahorita vemos como en un mal espejo, pero ya veremos cara a cara, porque esto nos va a hacer semejantes a Él, vamos a ser como Él. Entonces, para aprender a participar en esta vida divina, tenemos que tener las características de la vida divina. Tenemos que tener las características que pues nos han revelado a través de Jesús, se nos han revelado a través de Jesús. Tenemos que ser generosos, que tenemos que ser misericordiosos, tenemos que perdonar, aprender a perdonar. Se aprende. El perdón no es espontáneo, es un aprendizaje. Perdonar hasta 70 veces 7 es un aprendizaje. Cuando creemos que ya lo logramos, se nos viene encima otra cosa que nos hace esforzarnos más. Y estas cosas que se nos vienen encima son un acicate para nosotros para aprender a perdonar más y más y más y más. Entonces, yo creo que si lo vemos de esta forma, a mí me sirve mucho verlo de esta forma, como un aprendizaje, como una evolución,
Yo tengo que aprender a vivir de otra manera, que no es ser buenitos, no es ser buenitos. Esto no es para que le agrademos a Dios, no para que Dios nos aplauda, sino que para hablar el mismo lenguaje de Dios. Y para vivir mejor. Para vivir mejor, hablando el mismo lenguaje de Dios y poder tener el disfrute de la vida de Dios. ¿Mm? Si pensamos en un Dios que perdonando se muere del coraje, pensamos en un Dios que perdonando es feliz. Es la plenitud de la felicidad, es la plenitud del gozo. Entonces, aquí nos queda la decisión. Aquí nos queda la decisión. Si yo me quiero parecer a este gozo, a esta plenitud, a esta libertad, esta magnanimidad, pues tengo que aprender sus conductas para sentirme así, para ser así. Bien, pues, ya nos queda una tarea muy grande. Y yo pienso que cuando predico de una cosa como esta, el Señor no tarda en ponerme, sí, esto dices, allí te va la prueba, ¿no? Allí te va la prueba. No lo hace por maldito, sino lo hace para que yo sea congruente. Entonces espero en esta semana muchas pruebas de este tipo, ¿no? De estas, ya nos platicarás. Y ya nos lo platicaremos, ¿no? Sí, para grados del chisme. Bien, muy bien. Muy bien. Pues bendiciones a todos. Muchas gracias. Bye.